Y yo quiero que compartamos, hermanos, en esta noche este tema que está dirigido no solo para los padres, o sea, para los papás, sino también para las madres que están aquí presentes y para todos los que estamos aquí, que en algún momento también llegarán a ser padre o a tener influencia en la vida de algún jovencito. Miren, yo recuerdo que una tarde, hace unos meses atrás, mientras yo caminaba por el Parque Luperón, el que está ya ubicado por la librería Rodali, frente a la librería Rodali, yo vi un padre tratando de enseñar a su hijo a montar bicicleta solo. De seguro muchos de nosotros, de ustedes, han pasado por esa etapa, ya sea que hayan enseñado o que les enseñaron a montar bicicleta. Y el niño va con nervio, con miedo, temblando en los pedales. Y el padre va a su lado sosteniendo como el silloncito y el hombro y diciéndole al hijo: hijo, tú puedes, yo estoy aquí, yo no te voy a soltar hasta que tú estés listo. Y después de varios intentos, que el niño como que se caía, no le salían los pedales, pero después de varios intentos el niño se lanzó solo. ¿Y papá dónde? Ya el papá después no podía sostenerlo, no podía agarrarlo, no podía frenar a ese niño. Se tambaleó, pero obtuvo el equilibrio necesario. Y solamente miró atrás diciéndole: papi, ya sé montar bicicleta. Y yo veía esta imagen, hermano, una imagen muy común que todos hemos visto o hemos vivido. Y me hacía pensar lo siguiente: ¿no es esta tal vez la escena del corazón de Dios para con nosotros, los que tenemos el llamado de ser padres? Hay etapas en las que tenemos que amar en sobremanera, sostener, corregir y animar, y luego dejar simplemente que cada niño, cada hijo, forje su propio destino, emprenda su propio camino. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, él muestra cómo el evangelio es la base para una crianza bíblica y saludable. Miren, en la Biblia se mencionan muy pocos pasajes y son salteados acerca de la crianza. Vemos algunos proverbios, vemos algunos principios en Deuteronomio, y el verso que tal vez habla con mayor detalle en toda la Biblia acerca de la crianza de los hijos es Efesios capítulo 6, versículo 4, donde Pablo dice a nosotros, los que somos padres: ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y vemos otro verso también que se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 6, un verso que todos conocemos, que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hoy yo quiero compartir, hermano, contigo que eres papá, contigo que eres mamá, contigo que eres tío, que eres abuelo, con los que están esperando un hijo, o con aquellos que quieren pronto tener uno. También con aquellos que tienen influencia en niños, ya sea porque cuidan un sobrino o porque cuidan un primito de manera recurrente. Quiero compartir con todos ustedes, hermanos, 4 principios que los escuché, los investigué y entiendo que resumen muy bien lo que es nuestra ardua tarea de criar a un niño, sin importar en la etapa en que se encuentre, sea un niño pequeño, sea un niño más grandecito, sea un adolescente o ya sea un hijo un tanto adulto. Esto no es un modelo estandarizado, o sea, no es una camisa de fuerza, más bien es una excelente forma de resumir principios de una crianza sana. Una crianza no se basa ni en consejos modernos. Hoy en día se usa mucho lo que es la crianza positiva. No, que al niño tú no le puedes hablar duro. Tú tienes que dejar que el niño solo se le baje su pique. Mira, tú no puedes darle una pela al niño. Esa es la famosa crianza positiva, algo con lo que la Biblia no está muy de acuerdo,
porque la Biblia nos dice todo lo contrario, que debemos corregir al hijo cuando merece la corrección. Entonces no se basa en principios modernos, tampoco en una disciplina tradicional con la que muchos fuimos criados, sino que se basa en principios, en lo que yo he llamado 4 pilares eternos que sostienen la vida de un niño en una crianza bíblica y saludable. Esto tampoco es una técnica, no es que usted va a dar un paso a paso de que mira, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3 y este es el paso 4. No es esa la intención en esta noche. Es una forma integral de ver cómo podemos formar el carácter de Dios en la vida de nuestros hijos. Reitero, sin importar la etapa en que se encuentren. Sin importar la etapa en que se encuentren. Así que hermanos, veamos el pilar número 1 de estos 4 que veremos esta noche de manera breve. Amor. Amor. Si hay algo que es evidente y de lo cual se nos habla de manera abundante en todas las escrituras, es que Dios es amor. Es tanto así que el apóstol Pablo le va a escribir a la iglesia, y la iglesia estaba compuesta por familias, y el apóstol Pablo le va a decir en su primera carta, capítulo 4, verso 8, que el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque Dios es amor. El amor es el fundamento emocional que mantiene la relación entre padres e hijos unidas. No es un sentimiento momentáneo, y eso nosotros lo sabemos. Es una decisión diaria de nosotros amar a ese muchacho, amar a esa muchacha, incluso cuando se porta de una manera que no es la correcta. Yo creo que por esa razón, la parábola del hijo pródigo, cuando nosotros la leemos, nos conmueve mucho, demasiado, porque vemos el amor personificado, el amor escenificado en su máximo esplendor. Hay un padre que había criado 2 hijos con todo lo necesario: techo, comida, enseñanza, bienes. Sin embargo, un buen día, el hijo menor decide irse de la casa, lo cual el padre no contradice, como nosotros leemos en Lucas, porque ya este hijo tenía edad para decidir, pero terminó siendo una mala decisión. El hijo se va, gasta todo su dinero en fiestas y banquetes, hasta tal punto que al hijo solamente le queda esa bachata que dice: ¿dónde están esos amigos que me divertían? Es lo único que le queda. Tanto así que llega a la quiebra y tiene que hacer ¿qué? Ir a cuidar cerdos en una posilga. Y en todo este tiempo que el hijo estuvo lejos de casa, hay algo que en la parábola no se menciona, pero que uno lo puede deducir de una manera muy lógica. El padre se paraba todas las tardes a mirar a lo lejos, esperando que su hijo regresara. ¿Por qué? Porque el padre lo amaba. Porque el padre sabía que esa decisión repentina que este hijo había tomado no era una buena decisión y que tarde o temprano tendría que regresar a su casa. Y cuando llega ese día, que nos dice la parábola en Lucas 15, el padre avista al hijo, y antes de que el hijo pronuncie una sola palabra, el padre lo viste, le quita su ropa sucia, le pone calzado, le pone un anillo, le devuelve la dignidad. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque el amor es ese vínculo emocional que sobrepasa todo entendimiento. Hace un momento decía que esto que estamos compartiendo también va dirigido para los abuelos. Y cuando yo digo esto, me identifico totalmente, hermanos, porque yo no fui criado con mi padre biológico, sino por mi abuelo. Muchos, Juan Pablo lo conoce y algunos aquí también lo conocen. Y mi abuelo me enseñó todo lo que yo necesitaba aprender y saber como una figura paterna que él fue para mí. Por eso es que los abuelos son sumamente importantes en la crianza de los hijos, no para
dar directrices a los padres, sino para suplir las carencias que ellos ven. Para suplir esas carencias, ya sean carencias económicas o carencias de amor. Y yo siempre recuerdo que mi abuelo me enseñó que en vez de guardar rencor porque no crecí, no me crié con mi padre biológico, me enseñó todo lo contrario, que debía amarlo aún con sus defectos y limitaciones. Los abuelos tienen el deber de afirmar la identidad y el destino en sus nietos a través de palabras de fe y de bendición. Eso es amor. Por eso es que la crianza no es simplemente de papá y de mamá. Papá y mamá somos los responsables primarios. Pero todos sabemos que en esta sociedad hay muchos niños que se crían sin padre. Hay muchos niños que se crían sin madre. Hay niños que los cría su abuela, que los cría una tía. Y es por eso que la familia completa y nosotros aún más como iglesia debemos velar por esos niños, ya aunque no sean nuestros hijos, pueden ser sobrinos, pueden ser nietos, velar porque a ese niño no le haga falta nada conforme a nuestras posibilidades. Ahora bien, hermanos, en términos prácticos, ¿cómo se ve el amor en la vida de un hijo? ¿Cómo nosotros podemos dar amor en la vida de aquellos niños, como dije, un nieto, un sobrino, un primito que tal vez usted cuida? ¿Cómo usted puede darle y expresarle amor? Primero, presencia activa. Pasar tiempo, y miren esa palabra que dice, pasar tiempo, ¿qué dice? Tiempo real, sin distracciones. A menos que no pasemos tiempo de calidad con nuestros hijos, no vamos a tener influencia en sus vidas, lamentablemente. Muchas veces los amigos de nuestros hijos tienen más influencia en sus vidas que sus padres. Muchas veces. A mí me gusta ir al parque con mi hija, solo. Yo me la llevo un sábado, un domingo, en la tarde, nos vamos solos. Hermanos, y cada vez que yo suelo ir al parque, me topo con la misma escena. Padres que le compran maíz a sus hijos para que se lo echen a la paloma, le compran un helado, y mientras el hijo está echando maíz y comiendo helado, el papá está así, vea, que no levanta la cabeza ni para saludar. Eso no es pasar tiempo. Claro, usted está pasando tiempo, entre comillas, pero no está dedicándole un tiempo real a ese niño porque usted está distraído. Es más, fácilmente usted se lo llevó o esa persona se lo llevó para decir que salió con su hijo. Y de allá vienen, sí, porque fuimos al parque y le echamos maíz. No, tú no le echaste, mentiroso, le echó él solo. Tú ni lo viste, ni una foto le tomaste tan siquiera. Así que es presencia activa, hermanos, estar presentes de manera real en la vida de nuestros niños o de aquellos a los que tenemos a cargo. Segundo, hermano, aceptación, palabras de afirmación, abrazos, contacto visual. Demostrarle que Él es tu hijo, que aunque se equivoque, que aunque le vaya mal en la escuela, que incluso aunque Él peque contra ti, Él sigue siendo tu hijo. Y vuelvo y retomo la parábola del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo, ¿cómo lo recibe? Con sus brazos abiertos. Lo recibe dándole abrazos, y antes de que el hijo pródigo pronunciara ese discurso que venía ensayando, que yo iré a mi padre y me presentaré y le diré esto y aquello, antes de que él tan siquiera diga ese discurso, el padre lo llena de abrazos, lo llena de amor, lo llena de aceptación. Tercero, hermanos, validación emocional. Y esto yo creo que a los hombres principalmente se nos hace muy difícil. Y yo le voy a hacer una pregunta para que usted se la responda en su mente y corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo o a tu hija, hijo, yo te amo, yo estoy orgulloso de ti? De seguro que hace mucho que usted no se lo dice. Y la validación emocional, mis hermanos, es sumamente esencial
para los hijos, sin importar la edad, desde que son niños hasta que son adultos. Decirle, mira, está bien que tú te sientas así, que tú estés pasando por un momento difícil, está bien que tú estés triste, pero Dios te va a ayudar a hablarle, validarlo emocionalmente. No decirle, mira, no llores, que los hombres no lloran, porque hay muchos padres que dicen eso. Eso es para hombre mamita, está llorando. No, validar sus emociones, decirle, te amo, te quiero, mira, yo estoy orgulloso de ti. Aunque tú no sacaste la mejor nota del curso, tú pasaste de curso y yo estoy orgulloso de ti por eso. Eso es validarlo emocionalmente, hermanos. Los estudios demuestran que los niños que experimentan amor constante de sus padres y abuelos desarrollan una mayor autoestima, mejores relaciones sociales y menos ansiedad. Posiblemente, una de las causas por las cuales tenemos tantos adolescentes y jóvenes ansiosos y una juventud que está tomando decisiones como quitarse la vida. Hoy más que nunca vemos jóvenes, adolescentes y jóvenes de 20 años y pico, tomando esta fatal decisión. Y probablemente una de las causas sea es porque en su familia no hubo nadie que los comprendiera, que se sentara con ellos a amarlos, a escucharlos y a ayudarle en cualquiera que fuera su circunstancia. Hermanos, Dios nos ama incondicionalmente. Y por eso nos dice la palabra que en el tiempo preciso nos llamó a salvación por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, e hizo de nosotros su familia, nos adoptó como hijos, nos dice la palabra, nos hizo sus hijos amados, dándonos una nueva identidad y propósito. Y de esa misma manera, nuestros hijos necesitan ese tipo de amor que no dependa de su comportamiento, sino que afirme lo que Dios dice que ellos son. Que ellos son amados por nosotros y por Dios, y que todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo se convierte en un hijo más de Dios. Esas cosas debemos afirmarlas continuamente, sobre todos aquellos que tenemos influencia. Así que vimos el amor, hermano. Segundo pilar, estructura. Y usted dirá, ¿cómo que estructura? Es una casa que estamos haciendo. Miren, yo sé que todos hemos visto esta situación. Escuche bien. Doña Lidia fue al colmado de la esquina a comprar la comida. Pan, salami y jugo. Y ella lleva a su hijo, que se llama Josué, por poner un nombre, de 12 años, que desde temprano este niño estaba de muy mal humor. Y al llegar al colmado, vio en el mostrador unas papitas y un refresco que él quería. Y ella le dijo que no, que solo iban a comprar lo que tenían para el almuerzo. Y el muchacho le hizo una mueca que ellos saben hacer. Se tiró en una de las sillas plásticas del colmado y le gritó a su mamá, doña Lidia, mira, tú nunca a mí me compras nada. Tú nunca a mí me compras nada. Siempre lo mismo contigo. Y todos en el colmado se quedan en silencio. Y un señor que está por allá jugando dominó, le dice a doña Lidia, mire doña Lidia, a ese lo que le hace falta es una buena pela, con una correa mojada para que aprenda a respetar. Todos en algún momento hemos escuchado esa frase, a un muchacho lo que le hace falta es una buena pela. Y esa frase, hermano, aunque suene dura, y muchos la hemos dicho o pensado en algún momento, encierra una gran realidad. Los hijos necesitan consecuencias justas de acuerdo a sus actos. Escúcheme bien, consecuencias justas de acuerdo a sus actos. Dice Proverbio capítulo 13, versículo 24, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y cuando hablamos de estructura, hermanos, no estamos queriendo decir que usted debe ser una persona rígida, una persona cuadrada, una persona que lo de él es castigar y castigar, sino que usted debe ser un guía amoroso de su hijo.
Los niños necesitan reglas claras, rutinas y límites claros para desarrollarse de una manera adecuada. Y les voy a poner un ejemplo de lo que es falta de estructura. Muchos aquí han escuchado o leído la historia de Elí. Se encuentra allá en Primera de Samuel, capítulo 1, 2, en esos capítulos. Elí fue un sacerdote del Antiguo Testamento y fue quien formó al profeta Samuel, y quien fue profeta y juez de Israel, el joven Samuel. Y Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos también, como eran de la familia sacerdotal, eran sacerdotes igual que su padre en el templo, pero eran unos corruptos y desobedientes. Y nos dice Primera de Samuel, allá en el capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué vemos en esa descripción que se nos dice de los hijos de Elí? Primero, Elí los amaba mucho, pero nunca les dio estructura. Elí amaba a sus hijos con locura, pero falló en poner límites claros, en corregir a tiempo y en hacer valer su autoridad espiritual en casa y en el templo. Tanto así que estos jóvenes no había quien les dijera nada. Estos jóvenes, imagínense ustedes, eran los sacerdotes del templo junto con su padre. ¿Quién le iba a decir algo a los jerarcas del templo? Nos dice Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 17, que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, estos jóvenes hacían de todo en el templo de Jehová. Y cuando yo digo de todo, es que hacían de todo literalmente. Se robaban las ofrendas, metían mujeres para el templo, hacían de todo. Y Elí se hacía de la vista gorda simplemente. Tenía amor, pero no le dio estructura. Segundo también, Elí sabía lo que hacían y no fueron corregidos. Elí sabía que ellos robaban de las ofrendas, que abusaban de su posición en el templo, que cometían pecados sexuales con mujeres que servían en el mismo templo. Y Elí solo les habló suavemente. Elí les dijo: miren, dicen por ahí la gente que ustedes están haciendo cosas raras en el templo. Mis hijos, no hagan eso. Esa fue la reprensión que le dio el padre. No, mis hijos, ¿cómo ustedes van a hacer eso? Y en el templo. Esa fue la corrección que Elí trató de darles. Cuando tenemos mucho amor por nuestros hijos, pero no le brindamos estructura, nos convertimos en padres permisivos. Nos convertimos en padres en que porque el hijo esté bien y no haga sus berrinches, no haga sus piques, no se vaya de la casa, nos convertimos en padres de: mi hijo, no, estate tranquilo, estate tranquila, mi hija. La falta de límites y de piedad produce hijos que no temen ni respetan a los demás ni a Dios. Una crianza sana no solo dice te amo, no solo valida emocionalmente como ya dijimos, sino también sabe decir en el momento justo: mira, eso no está bien, eso es pecado, eso no agrada a Dios. Esto es parte de la estructura. Ahora bien, hermanos, con establecer reglas claras e instruir correctamente a los hijos, los padres fallamos muchas veces. Y les voy a decir por qué. Como parte de la estructura que el versículo de Efesios capítulo 6, verso 4 nos muestra, nosotros leímos algo muy importante y que muchos lo pasamos por alto. Pablo dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hay padres que regañan a sus hijos por cualquier cosa, literalmente, por cualquier caballá, como diría uno. O hay padres y madres que tienen estructuras diferentes, porque la mamá dice una cosa, por el papá dice otra. Entonces el hijo no sabe a quién es que va a obedecer de los dos. Entonces cuando el hijo hace algo que no le agrada a la madre, ahí viene la madre y lo regaña.
Pero cuando hace algo que no le agrada al padre, ahí viene el padre y los regaña, porque no hay reglas claras, no hay una estructura clara de parte de los padres. También los padres provocan a ira a sus hijos cuando Pablo nos dice, cuando ellos, dicen reglas diferentes. Y le voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes establecieron en su casa que a las 8 o 9 de la noche se apagan las pantallas. Es hora de dormir. Eso lo dijo el papá. Pero la mamá viene, no, mira, vamos a darle una hora más. Y entonces hay un desacuerdo que cuando el padre quiere venir a reclamarle al hijo, que va a decir, no, pero fue mamá que me dijo. O viceversa, cuando la madre quiere venir a reclamarle, va donde el papá, no, porque fue papi que me dijo. Por eso es muy importante tener estructura, reglas claras, normas claras y no regañarlos por aquellas cosas que ellos no sabían que estaban incorrectas, y también a veces los castigamos por eso. Por lo tanto, padres, es nuestra responsabilidad como parte de la estructura hablar claros con nuestros hijos, de acuerdo al entendimiento y comprensión que ellos tengan. Porque no es verdad la regla que yo le voy a poner a mi niña de 2 años y medio a la regla que usted le va a poner al suyo que tiene 11, 12, 15, 17 años. Conforme a su entendimiento y su comprensión, a la edad en que ellos se encuentren, debemos seguir evolucionando con nuestra estructura. Y si merecen castigo, debe ser un castigo justo por aquellas cosas que ellos conscientemente hicieron mal. Porque reitero, no podemos castigar a un niño por algo que él no sabe que hizo mal, por algo que él no sabe que no se debía hacer. En ese momento se le instruye, mira, eso que tú hiciste no es lo correcto. Eso no se hace de esta forma, se hace así. Ahora bien, hermanos, en términos prácticos, ¿cómo vemos, cómo aplicamos la estructura? 3 cosas: normas claras y reglas claras. Que papá y mamá, que el tutor, que el tío y la abuela, si son que lo están criando, que los tutores del niño se pongan claros de qué manera y cuáles son las reglas en las que ese niño se va a criar. También ayudarlos a tener rutinas saludables. ¿Cuál es la hora de dormir? ¿Cuál es la hora de la comida? ¿Cuál es la hora del estudio? ¿Cuál es la hora del devocional? ¿Cuál es el momento o los días de ir a la iglesia? También tener consecuencias justas y no reacciones emocionales desproporcionada. Y en ese tercer punto, tengo una anécdota que me dijo alguien de esta congregación. Esa persona me decía, mira, una vez yo hice algo malo y mi papá me dijo, no te voy a dar ahora, porque si te doy ahora te voy a dar con pique, porque yo estoy quillado. Y así fue, el padre se fue, duró unos 15, 20 minutos, cuando se le bajó su pique, fue donde el niño y le dio su pela. Le dio su pela porque lo que él hizo sabía que lo hizo conscientemente y que estaba mal. Y de esa manera, hermanos, nosotros evitamos reaccionar de manera apresurada ante la situación, porque hay padres que vemos que el niño hace algo mal, que la joven hace algo mal, y en ese mismo momento, con el pique encima, con la rabia, le damos con lo primero que tengamos a mano, y muchas veces no tenemos cosas suaves. Y por el momento, por la reacción del momento, luego estamos, ay Dios mío, yo no debía hacer eso así. O le damos un mal golpe al niño por la reacción. Lo justo es que luego de que nosotros nos hemos calmado un poco, decirle al niño, mira, tu pela va, pero yo vengo ahora. Y dársela para corregirlo, no simplemente por darle. Tercer pilar, hermanos, y ya vamos concluyendo con estos 4 pilares. Raíces. Hasta ahora hemos visto, primero, amor. Segundo, estructura. Tercero, raíces. Este verso, ustedes lo conocen bien, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, que se nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando hablamos de raíces, hermanos, nos referimos a enseñar continuamente al niño a crecer en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Cuando hay una tormenta o un huracán de esos categoría 5 que hemos visto en el transcurrir de la historia, nosotros observamos que muchos árboles se quiebran y son hasta arrancados de la misma tierra. Pero hay un árbol que muy extrañamente eso le suceda, y ese árbol es la palma. Y usted dirá, ¿cómo es que este árbol tan flaquito, que nada más tiene 2 o 3 pencas y es sumamente alto, cómo es que este árbol puede soportar las tormentas y los huracanes? Y que a veces solo se le van las ramas, pero el tronco, el árbol se queda ahí firme. El secreto es, hermanos, que la raíz de este árbol es una de las más fuertes. Por eso cuando viene una tormenta, un huracán, aunque se le vayan todos los palitos, el árbol permanece igualito, intacto, y luego vuelve a florecer. Debemos enseñar y modelar a nuestros hijos la palabra de Dios. De esta manera vamos a crear en ellos raíces firmes. Enseñarles a amar y a respetar a su familia. Enseñarles también los valores y el propósito que Dios tiene para su vida según la palabra de Dios. Tener raíces brinda al niño o a la niña estabilidad emocional, una autoestima fuerte, sentido de identidad y dirección para toda su vida. Todo creyente que tiene influencia en un niño debe sembrar raíces en él. Todo creyente que tiene influencia en un niño debe sembrar la palabra de Dios en él. Esto deben hacerlo los maestros de la escuela bíblica. Esto deben hacerlo los que cuidan a un sobrino o a un primo. Y todo aquel que tiene contacto frecuente con un niño tiene esta misma responsabilidad. Imagínate, hermano, ser un niño que quizás tu papá no tuvo presente en tu crianza. Y tú te criaste con tu madre y con tu abuela. Quizás tú veías a tu padre muy pocos minutos en la noche cuando llegaba del trabajo, o casi ninguno. Pero tú tuviste esa madre y esa abuela que conforme a sus posibilidades te sustentaron en todo, te enseñaron humildemente conforme a sus posibilidades y sobre todas las cosas te enseñaron la palabra de Dios. Tú eres un niño que más allá de sus carencias tienes lo más valioso, que son raíces fuertes para crecer y honrar a Dios en toda tu vida. Y esa es la historia de un joven que vemos en la Biblia, llamado Timoteo. El padre de Timoteo, si la memoria no me falla, creo que no se menciona en la Biblia. ¿Verdad que no, Augusto? No se menciona el padre de Timoteo. ¿Quiénes se mencionan? La abuela, Loida, y su madre, Eunice. Y Pablo le dice allá, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, que Pablo trae a la memoria constantemente la fe de Timoteo, una fe no fingida, dice Pablo, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eso es sembrar raíces. Eso es más que el dinero, más que las posesiones, más que cualquier detalle o artículo material que podamos darle a nuestros hijos. El hecho de que podamos sembrar la palabra de Dios en ellos es lo que va a determinar su éxito en la vida y sobre todo su salvación. Y no hablo de éxito como de que un hijo tenga que tener un puesto alto, alcanzar X empresa.
sino hablo de éxito en que él va a vivir una vida que agrade a Dios. Eso es el verdadero éxito del ser humano. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero éxito de los padres. Más allá de que sus hijos sean grandes profesionales, que es algo bueno, buenísimo. Más allá de que sus hijos tengan una empresa, tengan negocios, le vaya bien económicamente en la vida. Más allá de eso, el verdadero éxito de unos padres es ver que sus hijos no se aparten de Dios durante todo el transcurrir de sus vidas. Porque tú sembraste en ellos la palabra de Dios en todas las etapas. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se cultivan raíces en los niños? Primero, tiempo con la familia, cenando juntos, contando historias de la familia, historias familiares. Hablar de dónde vienen, cómo llegaron hasta aquí. Irse de paseo, tiempo con la familia. También, hermano, segundo, valores claros y repetitivos. Me encanta ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6, porque dice Dios, mira, esto que yo te mando hoy, tú solo vas a repetir a tus hijos. ¿Cuándo? Desde que te levantes, dice Dios. En la mañana, háblale de la palabra de Dios. Al mediodía, háblale de la palabra de Dios. En la tarde, háblale de la palabra de Dios. Cuando salgan por el campo a caminar, háblale de la palabra de Dios y de lo grande que es nuestro Dios. Cuarto, hermano, tradiciones y costumbres sanas. Orar juntos como familia. Celebrar logros y ocasiones especiales para la familia. Y cuarto, conexión intergeneracional. ¿Y qué quiere decir esa palabrita, hermano? Que tus hijos, mis hijos, conozcan quiénes son sus tíos y sus abuelos si están vivos. Pero que también que tus hijos puedan relacionarse con ellos. Y que además de la familia nuclear, puedan relacionarse con todos los hermanos de la iglesia. Conexión intergeneracional. En cuarto y último lugar, hermanos, el cuarto pilar, alas. Vimos primero amor, estructura, raíces y alas. Miren, hermanos, y uno de los principios en los que muchos padres fallan es este. Llega a cierta edad, digamos 10, 11, 12 años en adelante, en que aún los padres insisten en tomar todas las decisiones por su hijo. Desde qué se van a poner hasta con quién se van a casar cuando tienen edad para casarse. Eligen qué ropa se van a poner, qué color de camisa o qué color de vestido deben usar. Cuando llegan a la universidad quieren elegirle hasta la carrera al muchacho. Quieren escogerle todo como si fuera un niño de 3, 4, 5, 6 años. A medida que un hijo va creciendo, debemos darle ciertas libertades para que ellos aprendan a ser autónomos, a tomar decisiones y a cultivar confianza en ellos mismos. Darle alas a un hijo es criar a este muchacho o a esta muchacha para que pueda ir decidiendo e ir forjando el camino y el propósito que Dios tiene para él. Porque Dios tuvo un propósito o tiene un propósito contigo y conmigo como padres. Pero para ese niño hay otro propósito de Dios. Muchas veces, y esto es un ejemplo que vemos frecuentemente, el papá y la mamá son maestros, por poner un ejemplo. Y cuando el muchacho va para la universidad, ¿qué usted cree que ellos le van a decir? Tú tienes que ser maestro también. Y si el niño lo que le gusta es ser astronauta, si él quiere ser bombero, si él quiere ser contador, si quiere ser ingeniero. No, hay veces que los padres dicen, no, es maestro, porque ahí es que están los cuartos. No, porque eso no es lo que el niño quiere. Eso no es lo que el muchacho quiere. Mientras más alas le damos al hijo conforme va creciendo, no debemos descuidar, hermano, el amor, la estructura y las raíces. Todo esto va a ir evolucionando con la edad y el desarrollo del niño. Recordemos nuevamente el hijo pródigo. Podemos suponer
que el padre sabía que el hijo no estaba tomando una decisión sabia cuando le dijo, mira, dame lo mío, aunque tú no te hayas muerto, dame mi herencia, lo que me corresponde, dámelo. Podemos suponer que el padre no estaba de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, el hijo ya tenía edad para decidir. Y el padre le dijo, bueno, esa es tu decisión, tú eres grande, vamos a hacerlo. Lo animó quizás a que tomara esa decisión, el padre sabiendo que no era la mejor decisión para su vida, pero ya el hijo tenía capacidad para elegir. Sobre todo, hermanos, llega una edad en que los hijos deben irse de la casa. Escuche bien, los hijos llegan a una edad en que deben irse de casa. Y esa es la etapa que más mezcla de emociones, más mezcla de emociones le da a los padres. Porque en el fondo queremos que nuestros hijos se queden para siempre con nosotros. En el fondo uno quiere que el hijo se quede ahí hasta que nosotros nos vayamos con el Señor. Pero llega un momento en que el mismo Dios nos dice que el hombre y la mujer deben dejar a su padre y a su madre y emprender el camino hacia su propia familia. Así que ese momento, cuando nos llegue, cuando le llega a los padres, nosotros sabiamente debemos animar a nuestros hijos a que lo hagan. Y no insistirle, no, pero quédate aquí. No, ¿y por qué tú te vas a casar ahora, tan temprano? Si la muchacha o el muchacho que él está conociendo es bueno, es una sierva de Dios, es un siervo de Dios. Hay una relación primeramente con el Señor saludable y segundo entre ellos, anímalos a que se casen. Que no te detenga la mezcla de emociones que suele sucedernos. Es como la historia que les conté al inicio, del padre y el niño aprendiendo a montar bicicleta. ¿Cómo enseñamos a montar bicicleta? Primero le compramos una bicicleta con rueditas. Y usted ve que los padres cuando compran esa primera bicicleta le compran un casco, un protector para los codos, unos protectores para las rodillas. Y comienza el niño a pedalear con su ruedita. Llega un momento en que hay que quitarle las rueditas al niño porque ya está incómodo. Ya sabe pedalear. Llega otro momento en que hay que comprarle otra bicicleta más grande al niño. Y por ahí mismo él zumba el casco y zumba los protectores y zumba todo. Llega un momento en que el niño pedalea solo, sin que nadie lo tenga que estar detrás de él. Y en ese lapso, también hay momentos en que el niño se cae y vuelve para su papá, para que su papá lo sobe, le ponga su mentol, pero sigue pedaleando. No se detiene en esa caída. Es un proceso, mis hermanos, de darle alas conforme van creciendo. ¿Cómo se dan alas a nuestros hijos? Y ya con esto vamos finalizando. Hermanos, escuchándolos, gracias Yamilka, escuchándolos y tomando en cuenta sus ideas. Hay padres que no escuchan a sus hijos, no, porque los muchachos no pueden opinar. Es una conversación de adultos. No, escúchalos y aunque vayan a decir ciertas disparatadas por su niñez, por su falta de madurez, escúchalos y toma en cuenta sus opiniones, porque a veces pueden ser opiniones muy buenas. Segundo, dejándolos a ellos tomar decisiones según su edad. A un niño de 10, 11, 12, 13 años, no es verdad que el papá tiene que insistirle en qué ropa se tiene que poner todos los días. Ahora, si hay una ocasión especial, mira, no, mi hijo, mi hija, de esta forma es que debemos ir vestidos. Y así como otras decisiones que ellos puedan tomar. Tercero, permitiendo que enfrenten consecuencias sin sobreproteger. Hay algo que yo hago con mi niña, a lo cual mi esposa no le gusta, y seguro a muchas mujeres aquí tampoco le gusta, y es que cuando ella se cae, y yo veo que no fue una caída grande, yo dejo que ella se pare sola. Porque si yo la veo como ella se cayó y que no fue que se dio un golpe que no le va a impedir caminar, que se pare. Entonces cada vez que yo hago eso, mi esposa me dice, ¿y por qué que tú no la ayudas a parar? Pues ya se cayó de su propio pie, que se vuelva a sostener. Y es eso, mi hermano, hay que permitir en ciertas ocasiones que el niño enfrente sus consecuencias, que se equivoque. Claro, que se equivoque uno viendo de que se puede remediar cualquier error que él haya cometido. No debemos sobreproteger porque luego creamos niños que no sirven para mucho en la sociedad.
fomentando sus talentos y sueños, incluso si son diferentes a los tuyos. El proverbio que leímos al inicio, Proverbio 22, capítulo 6, dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. Muchos eruditos entienden que cuando habla de su camino es que Dios ha diseñado las metas y propósitos para ese niño. Y el padre debe ir viendo qué es lo que a ese niño le gusta. Y en el camino ir corrigiéndolo. Eso es instruir al niño en su camino, en lo que sabemos que ese hijo le gusta y le sale bien de manera natural, porque Dios puso en él dones y talentos que se van desarrollando con el tiempo. Quinto, hermanos, preparándolos para el mundo real, no solo para obedecer normas. Esta sociedad es compleja. Y hay que preparar al niño fuerte, sabiendo que allá afuera va a encontrar abuso, va a encontrar un motoconcho que se le va a meter en el medio, se va a topar con gente problemática. Hay que prepararlos de tal forma que cuando ellos se vean en una situación que no esté ni papá ni mamá, ellos sepan qué hacer. Ellos sepan de qué manera actuar. Hermanos, ya hemos visto, en resumen, 4 pilares para una crianza bíblica y saludable. Primero, amor. Vínculo incondicional. Segundo, estructura, establecer reglas y límites claros. Tercero, raíces, tener una identidad, forjar en el niño una identidad firme y enseñarle la fe, la palabra de Dios. Cuarto, alas, darle autonomía con propósito. Los hijos, hermanos, son un regalo, una responsabilidad y son una herencia. Dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. O sea, son de Él. Él nos lo da por un tiempo para que lo corrijamos, los instruyamos, hasta forjar en ellos un carácter. No basta con tener buenas intenciones. Necesitamos construir en ellos sobre el fundamento de la palabra. Si criamos con amor, estructura, raíces y alas, nuestros hijos estarán mejor preparados para honrar a Dios y bendecir al mundo, donde quiera que ellos lleguen, que sean de bendición. Cuando vamos a un restaurante o a un lugar de comida, siempre en todo restaurante hay una mesa que tiene una pata coja. Yo no sé a qué se debe eso, si eso es una regla de un restaurante, si debe haber una mesa con una pata coja. Y yo pregunto, hermanos, en esta noche, examina tu corazón como padre, como madre, como mentor y pregúntate, ¿en cuál de estas patas yo estoy cojeando? Porque la crianza es un proceso continuo y no hay crianza perfecta. Todos los padres fallamos en uno de estos puntos. Pero ¿en cuál de esas patas tú estás cojeando en esta noche? ¿En cuál de los pilares tú necesitas crecer? Es una pregunta que quiero dejarte para que reflexiones. Y ya por último, de seguro, más de uno aquí han escuchado esto y ha pasado por sus mentes quizás, wow, si yo hubiera tenido una crianza así, un padre, una madre, que me hubiera brindado amor, estructura, raíces, alas, yo sería hoy un hombre o una mujer diferente. Permíteme decirte lo siguiente, hermanos, si tú eres de lo que tal vez pensaste o has pensado esto. Nuestros padres, abuelos, tíos o tutores, aquellos que nos formaron y nos criaron, hicieron lo mejor y nos dieron lo mejor conforme a sus posibilidades. Quizá esto ellos no lo sabían. Muy probablemente eso ellos no lo sabían. Ellos nos criaron y forjaron en nosotros el hombre y la mujer que hoy somos para la gloria del Señor, con muchos achaques, con muchas carencias, tal vez con castigos en exceso a veces, como se criaban en los tiempos de antes. Pero eso fue lo que ellos aprendieron. Ahora bien, hermano, aunque tal vez si tu padre o tu madre no estuvieron tan presentes o no te criaron como tú hubieras deseado que te criaran, nuestro deber como creyentes es obedecer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, lo dice Pablo también en Efesios capítulo 6, versículo 2.
honra a tu padre y a tu madre. Y mira, Pablo no dice, no, mira, hónralos si fueron buenos, hónralos si fueron excelentes, hónralos si te dieron todo lo que tú necesitabas. No, la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Más allá de la crianza que nos dieron, más allá de la crianza que pudieron habernos dado, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Muchos hombres y mujeres cargan a veces esa mochila pesada de resentimiento, de raíces de amargura contra su padre o su madre o contra esa persona que los crió. Pero si tú eres creyente, mi hermano o mi hermana, tú debes reflexionar en que Dios, de una manera u otra, usó todo eso para que en un momento Él te llamara por medio de la fe en Jesucristo y convertirte en parte de la mejor familia que va a haber y habrá en todo el mundo, la familia de Dios. Tú tienes la mejor familia si tú eres creyente. Y si tú no eres creyente, pues tú tienes la oportunidad de unirte a la familia. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos de Dios y coherederos de Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella aprendemos que debemos honrarte a ti sobre todas las cosas. Pero también aprendemos, oh Señor, que tú nos diste padres, nos diste madre, para que nosotros los honremos, más allá, oh Señor, de la crianza que nos hayan dado. Es nuestro deber honrarlos, cuidarlos, respetarlos y amarlos, aunque en momentos tal vez no lo merezcan. Señor, pero también te damos gracias por los padres y madres que aquí están presentes. Los padres y madres, tíos, abuelos, aquellos que quieren ser padres y madres. Señor, que tú a través de tu palabra nos continúe ayudando para dar lo mejor de cada uno de nosotros y criar nuestros hijos, mentorear nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros primos, conforme a tu palabra, oh Señor. Que podamos amarlo, que podamos darle estructura, que podamos forjar en ello las raíces de tu palabra y que cuando llegue el momento podamos animarlo a tomar sus propias decisiones para tu gloria. Señor, ayúdanos, porque sin ti, sin tu gracia, sin la guía de tu Espíritu, de verdad que no podemos, oh Señor. Así que en Cristo Jesús te damos gracias. Te pedimos